Muy bien, voy compartiendo la pantalla. Vamos a ver el día de hoy justamente lo que se requiere, la parte de cómo poder formular justamente un tipo de investigación que corresponde justamente a la parte importante, en este caso, de anotar algunos elementos principales, ¿no? Bueno, este video se está realizando para el fortalecimiento correspondiente, también aquellos que desean ingresar al link correspondiente. Vamos a dar inicio. Bueno, para realizar una tesis de investigación es bien importante tener los siguientes conocimientos fundamentales como base. A la hora de indagar justamente nosotros vemos niveles en este caso de estudio, ¿no? A nivel micro de licenciatura, a nivel meso de tesis de maestría y a nivel macro de tesis doctoral. Estas tres tienen distintas características según el grado de profundidad, ¿no? Es decir, bien importante para poder indagar, iniciar. Hay que observar justamente, ¿no? La magnitud de la investigación en relación a la idea, a la selección del tema o el objeto de estudio que se debe de realizar y profundizar más aún en lo que es justamente la valoración, la originalidad y relevancia y como la factibilidad de la misma. El título de investigación tiene que ser no tan grande, en realidad, corto, claro y preciso por sobre todo. Bien, entonces, para poder empezar la idea de la temática de estudio, hay que tener una idea base según su especialidad o área, identificando la línea de investigación en relación al tema ideado, realizar una revisión bibliográfica utilizando metabuscadores y seleccionar las principales teorías, ¿no? Tenemos un conjunto de teorías como las teorías básicas, teorías intermedias y las megateorías. Es así que usamos justamente para profundizar algunos métodos que son justamente 10 mejores metabuscadores académicos, como el Google Académico, redalyc.org, tenemos a Reflex, a Sprinkler Link, tenemos a Cielo, Dialnet, academia.edu, Base, HiveBeans, Eric y entre otros. Como también se tienen buscadores gratuitos de tesis, ¿no? Como la biblioteca de Cervantes virtual, tenemos el Dialnet, EUMET, Google Académico y entre otros, que mayormente ingresamos, buscamos justamente temáticas relacionadas a lo que se está pensando, se tiene ideado. Una vez ingresado, debemos de descargar, ver si tiene justamente la codificación de indexación, el código ISBN, el código ISSN, o bien con depósito legal. Para esto hay que tomar en cuenta muy bien el paradigma, ¿no? Bajo qué tipo de paradigma se van a centrar en cada una de sus investigaciones. Bueno, Thomas Kuhn contempla justamente aquel conjunto de principios, normas y negativas, ¿no? Que condicionan la actividad científica de una. Pero más a esto, corresponde justamente estudios, ¿no? En base a supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos. Vale decir que la noción de paradigmas resulta fundamental justamente que se considera como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos y problemas y soluciones de una comunidad científica. Es decir, cada especialista o investigador tiene una forma de ver, una forma de pensar distinta en realidad, ¿no? Es decir, si tienes a un especialista netamente cuantitativo y uno cualitativo, entonces hay perspectivas distintas o diferentes formas de ver. Entonces hay que tomar en cuenta que las revoluciones científicas, justamente Thomas Kuhn, historiador, filósofo, físico de profesión, graduado en la Universidad de Harvard, tomando en cuenta justamente algunas obras muy importantes dentro de lo que son los paradigmas de investigación. Así también ha tenido un gran recorrido justamente, ¿no? En Harvard, California, Princeton y Massachusetts, universidades de Estados Unidos. Bueno, revisiones científicas, la historia de la ciencia, avance científico y los paradigmas, por sobre todo. La ciencia en relación a paradigma en base a normas y reglas fundamentales. Las revoluciones científicas contemplan justamente la resolución de problemas en sí, y estas revoluciones contemplan justamente aquel paradigma con un conjunto de reglas y normas que se usa para una comunidad científica en este caso. Revoluciones científicas de cambio de paradigma y que estas son justamente generalizaciones universales, leyes y teorías. Es decir, la ciencia madura es mutable que va avanzando constantemente
a partir de que nacen nuevos paradigmas en sí. En este esquema podemos identificar paradigmas de investigación cuantitativa, cualitativa y la mixta. En la cuantitativa predominan justamente el positivismo, ¿no es cierto? El pospositivismo, métodos usuales justamente como el exploratorio descriptivo, correlacional, relacional explicativo, predictivo, aplicativo. Técnicas e instrumentos que se utilizan, test, escalas, cuestionarios, indicadores sociales, pruebas objetivas, inventarios, observación sistemática. Por otro lado, tenemos la metodología cualitativa, a nivel justamente desde una perspectiva sociocrítica, naturalista o hermenéutica, ¿no? Algunos lo conocen como la interpretativa. En la parte sociocrítica tomamos en cuenta, ¿no?, aquello que se describe, ¿no? Describe, comprende y transforma la realidad a partir de los siguientes métodos usuales: investigación-acción, investigación evaluativa. ¿Qué técnicas se utilizan? Técnicas como la matriz de decisión, grupos focales, técnicas Delphi, campos de fuerza, sistemas de ideas claves. Por otro lado, tenemos al interpretativo y al constructivista. Bajo estos utilizamos, por ejemplo, el interpretativo, métodos como la etnografía, fenomenología, estudio de caso, etnometodología, narrativa biográfica, ¿no? Y en la constructivista, métodos como el interaccionismo simbólico, teoría fundada o fundamentada. ¿Qué técnicas e instrumentos utiliza el tipo de metodología cualitativa naturalista, ¿no? Grupos de discusión, notas de campo o padrón de campo, diario de campo, entrevista, sondeo de problemas, autobiografía, observación no participante, observación participante, las entrevistas por sobre todo. Y en la metodología mixta, cual y cuantitativa o cuanticualitativa, tomamos en cuenta investigación métodos de mixtos, investigación mixta o una investigación multimétodo, ¿no? A partir de técnicas e instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos, las que anteriormente se han mencionado. Bueno, entonces tiene unas características, ¿no? El paradigma positivista, conocido también desde una parte cuantitativa, empírico, analítico, que tiene un punto de vista metodológico distinto, ¿no? En este caso, utilización de métodos técnicas válidos y confiables, a partir obviamente del procedimiento estadístico, por sobre todo. En el paradigma interpretativo, es naturalista o etnográfico, aparece la ciencia como respuesta del paradigma al positivista, en este caso. Es un paradigma que se caracteriza, en este caso, como ser múltiple, holística, una relación de interdependencia entre sujeto y objeto, y su finalidad por sobre todo. Entonces el investigador vincula directamente el proceso de poder comprender la ciencia del fenómeno que se va a estudiar, ¿no? Que los valores son explícitos e influyen directamente en los resultados de investigación a tratarse justamente con algunos grupos o casos. Paradigma sociocrítico es otro tipo de modelo, ¿no?, que constituye justamente la aproximación a la realidad, interpretarnos también para poder transformar, ¿no? Y se fundamenta justamente en la teoría crítica de la realidad. Y que asume que esta es dialéctica, dinámica y evolutiva, ¿no? Característica fundamental radica en que es una investigación de grupo donde integra acciones, transformaciones con la capacitación y preparación de los sujetos. Entonces, el investigador se vincula al grupo y se integra al mismo de tal forma que a la vez se transforma la actitud del grupo, él también sufre esa transformación, es decir, trabajar en contextos específicos, por sobre todo. Aquí tenemos los niveles de abstracción, ¿no?, de mayor a menor, en relación a la amplitud de fenómenos y procesos, ¿no? Es decir, tenemos los supuestos paradigmáticos, teorías generales de la sociedad, ¿no?, el cambio de interacción y la acción social, orientaciones conceptuales genéricas, bien importante, o bien las teorías sustantivas disciplinarias a partir de la observación del contexto, como también tomar en cuenta conceptos, proposiciones, pautas y irregularidades, como tasas de índice, escalas, patrones que se pueden encontrar dentro del proceso, en este caso, deductivo de la investigación empírica. Enfoques que hemos mencionado: el cuantitativo, el mixto y el cualitativo. Nos centramos al cualitativo porque no buscan una réplica, ¿no? Es decir, conocido en ambientes naturales, y más aún no se fundamenta en la estadística, ¿no? Pero el cuantitativo sí, es probatoria, analítica, deductiva, ¿no? Tiene una realidad objetiva. El cualitativo es subjetiva, no la tiene en realidad, ¿no? Entonces, de esta forma, vemos que los paradigmas y modelos de investigación, ¿no?, el cuantitativo, el cualitativo y el crítico social, son justamente los tipos de investigaciones que mayormente se van utilizando
como ser la investigación experimental, cuasi experimental, ex post facto, histórica, descriptiva, correlacional, exploratoria, entre otros, ¿no? En el cualitativo, estudios de caso, metodología, grupos de discusión, historia oral, investigación documental, investigación participante, ¿no? Investigación, acción participante y entre otros. Aquí tenemos la tipología de diseño de investigación cuantitativa, ¿no? Encuestas, experimentos, diseños comparativos, análisis de contenido y análisis de datos secundarios. Por otro lado, en la investigación netamente cualitativa, vemos la observación y participación, ¿no? Es decir, una observación pura, una observación participante, ¿no? Como también las entrevistas, ¿no? Que mayormente utilizamos, las estructuradas, las semiestructuradas, ¿no? De forma informal, abierta, exploratoria, entrevista clínica, entrevistas grupales, y entre otros. Una investigación documental no estadística, ¿no? Que elaboran fundamentos de un trabajo de investigación y que preparan justamente, ¿no? Descripciones, diagnósticos, entre otros. Asimismo, también se tiene el estudio histórico narrativo, tipos de documentos, como por ejemplo documentos oficiales, privados, de carácter público, documentos privados, como cartas, autobiografías, memorias y entre otros, ¿no? Materiales y archivos públicos y privados, obras literarias, ¿no? Audiovisuales y objetos materiales, ¿no? Que se toman en cuenta, el análisis de conversaciones, mediante registros, grabaciones de conversaciones, de los diálogos, ¿no? De las entrevistas, relatos espontáneos sobre una determinada situación. Tenemos ahí la narrativa personal, autobiografía, diarios, agendas, memorias, biografías, trayectorias vitales, relatos, testimonios, historia oral. Las técnicas grupales que mayormente se utilizan dentro de la investigación cualitativa son grupo nominal, el grupo Delphi, ¿no? El grupo de discusión y toma de decisiones, grupo de evaluación, grupo de trabajo, grupo operativo, grupos focalizados, grupos naturales. Aquí se tiene tipo de estudio, hipótesis, diseño de investigación. Esto a partir desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? Si es exploratorio no se formula hipótesis, pero los diseños son transaccional, descriptivo o preexperimental mayormente. En los estudios descriptivos es obviamente una hipótesis descriptiva, diseño preexperimental o transaccional descriptivo. Si es correlacional, hay dos tipos, ¿no? De diferencia de grupos, sin atribuir causalidad o correlacional, ¿no? En esta se tiene cuasi experimental, tipo de diseño transaccional correlacional o longitudinal, ¿no? Es decir, no experimental. En la parte de estudio explicativo tenemos también de la misma forma, en base a diferencia de grupos, atribuyendo pero causalidad, ¿no? Y aquí tenemos hipótesis causales, ¿no? Los diseños que mayormente se utilizan en el experimental, cuasi experimental, longitudinal y transaccional causal, cuando hay base para inferir causalidad a un mínimo de control de análisis estadístico, ¿no? Para analizar justamente relaciones causales. La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular justamente deliberadamente las variables independientes. Se basa en variables que ya ocurrieron, que ya se dieron dentro de la realidad sin la intervención. Tema de investigación contempla lo siguiente, ¿no? Ahora esta es la parte muy importante. Pues hay formas de formular el tema, ¿no? Es decir, debemos identificar un problema y en base a eso hacer la selección correspondiente. Esto es una lectura documental bibliográfica, es muy importante. La observación del fenómeno de estudio a partir del contexto y experiencia del caso, ¿no? Identificación del problema mediante un diagnóstico, la relación de hechos relacionados a estos, tanto internos y externos, y otras estrategias que se puedan utilizar, como ser el árbol de problemas, la espina de pescado de Chicago, el cuadro de entradas entre causas, efectos y problema, ¿no? Y entonces otras estrategias. La formulación del problema debe ser bien clara, objetiva, ¿no? Y dentro del planteamiento del problema, es decir, la redacción misma del problema, contempla los siguientes componentes, ¿no? Para una buena redacción. La situación actual real, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Causas, ¿por qué está sucediendo? ¿No? Problema, ¿qué es o cuál es? Efectos, ¿qué consecuencias trae? Posible solución, cómo resolver o tratar el problema y la situación ideal, cómo debería de ser en realidad. Aquí se tiene dos ejemplos de temas. Propuestas de ajuste de medidas correctivas en el Código de Procedimiento Penal de los mecanismos de control y actos procesales de la Fiscalía y del Departamento de la Paz, ¿no? Un tema concreto. El otro es el análisis comparado sobre reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020.
Ahí más o menos se tiene los dos temas ya formulados en base a las variables que se identifican a continuación. Bien, para poder hacer una buena formulación del problema, es decir, la pregunta, por ejemplo, hay modelos de pregunta, ¿cómo es, qué es, cuál es? Eso, posible objetivo general a emplearse puede ser describir, diagnosticar, interpretar, analizar, demostrar y entre otros. Si son justamente la pregunta formulada, la investigación, quiénes son, cuáles, etcétera, posibles objetivos serán identificar, diagnosticar, examinar, proponer, fundamentar, cuánto hay, qué cantidad, codificar, enumerar, cuantificar, etcétera. Entonces, si tenemos las preguntas posibles a formularse bajo esa estructura, que están íntimamente relacionadas con estos verbos para la situación de la formulación misma del tema, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son componentes de esta formulación? Es decir, la pregunta central del problema. Contempla, pregunta justamente principal del problema, contempla el propósito de estudio, las variables de interés, la unidad de estudio, delimitación espacial y la delimitación temporal. Aquí, como podemos observar, tenemos justamente 5 componentes principales. Bueno, en relación al tema número 1, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuáles deben ser las características de los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal en la Fiscalía del Departamento de La Paz a partir de la gestión 2020-21? En relación al tema número 2, ¿cuáles son los elementos y características que componen sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020? Entonces, como podemos observar, aquí tenemos el término, ¿no? ¿Cuáles, no? ¿Cuáles son, no? O cuáles deben ser aquí. Entonces, hay una similitud a la que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, no? ¿Cuáles deben ser, cuáles son, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están los verbos que se podían justamente formular, ¿no? Proponer, formular, diseñar, proyectar, crear, programar, constituir, etcétera. Entonces, bien, si yo tengo la formulación, ya hacemos una estrecha relación con los objetivos. Verbos genéricos, como por ejemplo analizar, calcular, categorizar, comparar, etcétera, ¿no? Describir, diagnosticar, establecer, ¿no? Y verbos para objetivos específicos. Analizar, por ejemplo, ¿no? Enunciar, enumerar. En algunos casos, algunos verbos sí están, ¿no? Son las mismas, que se pueden utilizar tanto en objetivos generales o para objetivos específicos. Por otro lado, dentro de esa investigación cuantitativa en las que mayormente en la exploratoria utilizan conocer, definir, detectar, explorar, indagar, sondear, por ejemplo. Si es una investigación descriptiva, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, definir, describir, diagnosticar, por lo general describir en realidad, ¿no? Si es una investigación explicativa, comprobar, demostrar, determinar, ¿no? Mayormente determinar o establecer. Y tenemos evaluar, explicar, relacionar y verificar. Pero dentro de una investigación cualitativa, mayormente se tienen los verbos, interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar, indagar, y entre otros. Ahora, si son de investigación tecnológica, desarrollar, diseñar, adaptar, construir, transformar, los que mayormente se utilizan como verbos. Ahora, muy bien. Esta es la taxonomía de Bloom también, que categoriza los verbos en relación justamente a los procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, para memorizar, para la parte de comprensión, aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación correspondiente. Entonces ahí justamente se tiene un procesamiento de orden inferior a un procesamiento de orden superior, ¿no? Por ejemplo, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Entonces aquí, por ejemplo, la evolución misma, ¿no? Contempla en relación a la parte de sustantivos con respecto a los verbos. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes para poder formular un objetivo de investigación? Verbo, objeto, tiene que ser el objeto de estudio, características del objeto de estudio, factores o variables de la dimensión espacial y la dimensión temporal, ¿no? Aquí podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. En relación a los temas que se forman un principio, ¿no? Por ejemplo, el tema número 1 será proponer, ¿no? Proponer ajustes, o sea, ajustes y medidas correctivas en los mecanismos de control y procesales en el Código de Procedimiento Penal de la Fiscalía del Departamento de La Paz para garantizar los derechos del imputado y la víctima a partir de la gestión 2021. En relación al tema número 2, por ejemplo, será analizar los elementos y características que componen sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia.
durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020. Como pueden observar, está de colores justamente, ¿no? Está de color lila, verde, azul, rojo. Es para identificar justamente estos elementos, ¿no? Estos elementos que comprenden, ¿no? El verbo, objeto de estudio, características del objeto de estudio, factores o variables, ¿no? Dimensión temporal, dimensión espacial, ¿no? Tenemos ahí los verbos, tenemos justamente la parte de los factores o las variables correspondientes a ser analizadas. Bueno, esa es la parte de manera concreta en realidad, ¿no? Para esa formulación. Pero además de esto es bien importante mencionar lo siguiente, ¿no? Como me pidieron y exigieron justamente las investigaciones. Miren, por ejemplo, aquí tengo un tema de investigación. Tiene en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 en realidad. 12 elementos son muy sustanciales para una formulación, ¿no? En este caso de una temática. Y a partir de eso, obviamente, se empieza justamente, ¿no? Es decir, tema, pregunta, objetivo, hipótesis y población y muestra. Una vez contemplados 5 elementos, pasamos a esta de 12 pasos. Por ejemplo, el título dice la administración y su incidencia en la gestión educativa, ¿no? En la gestión educativa de la Escuela Superior de Formación de Maestros, Maestras, Tecnológica Humanística, el Alto, gestión 2023. Este es desde una óptica cuantitativa, ¿no? Estamos hablando de su incidencia, pero desde una óptica, por ejemplo, cualitativa es la siguiente, ¿no? Me voy a agrandar un poco más. Ahí está, ¿no? El título dice Administración y Gestión Educativa, es decir, no hay ninguna incidencia o alguna correlación que determina, ¿no? Simplemente administración y gestión educativa, ¿no? De la institución y en qué dimensión temporal. Se tiene el problema, ¿no? El problema educativo hasta hoy en día persigue la misma rutina tradicional de la administración y gestión educativa, y etcétera. Se hace una redacción del problema en realidad, ¿no? El problema en síntesis es la mala implementación de la administración y gestión del personal directivo, menciona, ¿no? ¿Cuál es la pregunta en relación a este tema? Y no olvidemos que el tema debe estar relacionado a la pregunta, ¿no? Estrechamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, dice la pregunta, ¿cuál es la percepción de la administración y gestión educativa en la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras en el Tecnológico Municipio del Alto de los directivos como parte de sus relaciones e interacciones cotidianas durante la gestión 2023? Esta es una óptica cualitativa. En la cuantitativa es distinta, ¿no? Nuevamente ahí formulamos el problema, ¿no? Se tiene justamente la síntesis, hay una baja relación entre la administración y gestión. La pregunta es, ¿cuál es el grado de incidencia? ¿No? Aquí estoy tratando de ver una medición, ¿no? ¿Cuál es el grado de incidencia de la administración en la gestión educativa de la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico Municipal de Alto durante la gestión 2023? Y mencionamos cuál es el grado de incidencia. En la cualitativa simplemente está cuál es la percepción, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la administración y gestión educativa? Como objetivo se tiene, por ejemplo, el objetivo general en esta investigación cualitativa será pues interpretar la percepción sobre la administración y gestión educativa, ¿no? Es decir, es más netamente cualitativo en realidad, ¿no? Objetivos específicos como por ejemplo diagnosticar, describir, analizar, etcétera, ¿no? Dentro de la investigación cuantitativa, su objetivo general será pues determinar, ¿no? Como estamos haciendo una medición, grado de incidencia, determinar el grado de incidencia de la administración en la gestión educativa de la Escuela Superior de Formación de Maestros, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero realizar con la investigación? Determinar. ¿Para qué? Para mejorar y fortalecer la interacción participativa comunitaria, etcétera. Objetivos específicos como, por ejemplo, recopilar los fundamentos teóricos, identificar el grado de relación entre la administración y la gestión educativa, analizar la correlación entre la administración y gestión educativa, ¿no? A diferencia de esta otra, ¿no? Diagnosticamos, hacemos una descripción y analizamos. En esta hay que recopilar datos, ¿no? Informativos, hay que identificar ese grado de relación y luego analizar la correlación que existe entre las dos variables. En la cualitativa no se formulan, dijimos, ¿no? Hipótesis de investigación, ¿no? Es netamente cualitativo. Pero en el cuantitativo, sí formulamos hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación, el grado de incidencia es, por ejemplo, no olvidemos que la hipótesis de investigación es la respuesta a la pregunta, a la formulación. ¿Cuál es el grado de incidencia? La respuesta es la siguiente, ¿no? El grado de incidencia es directa y alta.
de la administración en la gestión educativa comunitaria, etcétera. Ahora bien, cuando hablamos de hipótesis de investigación, también podemos contemplar para una prueba de aproximación de hipótesis, formulando hipótesis nula y hipótesis alterna, ¿no? Y estas obviamente interpretadas bajo cierto tipo de parámetros estadísticos, ¿no? O bien con la parte de kilos, que eso depende mucho del tamaño de la población en sí, ¿no? Si voy a trabajar con toda la población o bien voy a trabajar con una muestra. Entonces formulamos aquí hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿no? Las hipótesis estadísticas para medir justamente, ¿no? La variable independiente, por ejemplo, aquí es administración, variable dependiente, gestión educativa. Mientras en esta cualitativa no necesariamente formulamos, ¿no? Entonces, más bien estamos viendo categorías, ¿no? Categorías como ser administración y gestión educativa, una sola en realidad. Luego se tiene un esquema del marco teórico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a tratar, ¿no? Algo de historia, dice, ¿no? Modelos de teorías, teorías de la administración, ¿no? Tenemos teorías de gestión, ¿no? Teorías de gestión educativa, enfoque sistémico de gestión, enfoques de administración y gestión en Bolivia, etcétera. Eso, por ejemplo, es un esquema concreto directo, en realidad, ¿no? Del marco teórico que se toma en cuenta. En esta de la misma forma, son los mismos, en realidad, ¿no? Que vamos a ir indagando. Ahora bien, el paradigma es donde cambia aquí también, ¿no? Es bien importante. Por eso hemos hablado de paradigma, ¿no? Positivista, naturalista, interpretativo, etcétera. Aquí, por ejemplo, el paradigma de investigación, ¿no? Será pues un paradigma interpretativo, naturalista. ¿Por qué? Porque debido a que va a permitir, ¿no? Interpretar, el objetivo aquí es interpretar, ¿no es cierto? Interpretar, conocer y comprender la participación de los actores educativos en la administración y gestión educativa para el fortalecimiento de la institución de la esfera. Aquí, por ejemplo, el paradigma es positivista, ¿no? Aquí es en el cualitativo naturalista, interpretativo. Positivista, ¿por qué? Porque se utiliza una metodología experimental, el mismo que está orientado a la comprobación de la hipótesis. Esta es la parte bien importante, ¿no? Comprobación de la hipótesis, lo voy a ir remarcando. Entonces, ¿qué se considera el método, por ejemplo, hipotético deductivo, que es la más efectiva para esta investigación, ¿no? Es una investigación cuantitativa que se inspira en el positivismo, y la definición ahí bajo cita parentética de la referencia bibliográfica, porque se quiere determinar justamente el grado de incidencia entre las variables, ¿no? Administración y gestión negativa. Dos variables distintas, diferentes, ¿no? Más aún, en el cualitativo, solamente tomamos en cuenta como una única unidad, que es administración y gestión educativa en realidad, ¿no? Ver justamente las percepciones en este caso, ¿no? Interpretar justamente las perspectivas, percepciones que tienen justamente los sujetos dentro de esta institución. Su enfoque, obviamente, va a ser el cualitativo, ¿no? Si es paradigma naturalista, el enfoque cualitativo, ¿no? Referido justamente a una investigación naturalista, interpretativa y fenomenológica. Es una especie de paraguas, en este caso, en el cual incluye una variedad de concepciones o visiones, ¿no? Aquí vemos justamente administración y gestión educativa como una categoría. Y en la otra lo vamos a ver justamente como como variables en realidad, ¿no? Que yo voy a ser justamente la medición, miren. El enfoque, obviamente, en el positivismo es el enfoque cuantitativo, ¿no? Porque va de recopilar datos numéricos, aplicación de un test, aplicando tiempos experimentales, ¿no? En dos tiempos, en realidad. Es decir, un pretest y un posttest, para lograr justamente esa parte de la incidencia, ¿no? El tipo de investigación será, por ejemplo, para es un estudio correlacional. ¿Por qué? Porque existen dos variables y quiero medir justamente la variable independiente y la dependiente, ¿no? El estudio, y uno de los objetivos menciona indicar, ¿no? Ver y analizar el grado, ¿no? De correlación que existe entre las variables. En este caso, variable independiente, administración, y variable dependiente, la gestión educativa. En esta otra, no necesariamente, ¿no? Como es una investigación de paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, el tipo de investigación será una investigación etnográfica interpretativa. ¿Por qué? Porque va a permitir realizar y especificar y caracterizar, por sobre todo, la participación de los actores educativos dentro de la administración y gestión educativa, ¿no? De la institución determinada. ¿Qué métodos se utilizan?
En el cualitativo, mayormente bajo esta temática, vamos a mencionar el método analítico, el sintético, el método inductivo, porque voy a tener probablemente simplemente una muestra o una población pequeña, el método etnográfico, ¿no? De que se va a trabajar justamente dentro del contexto de la institución. Aquí la población, por ejemplo, está conformada simplemente por 18 sujetos, es pequeña, menor a 30, digamos. Entonces no es necesario calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Con los que se va a trabajar son 12 docentes, 4 administrativos, 2 directores, ¿no? A la hora de hacer observación participante, a la hora de recolectar datos mediante las entrevistas, ¿no? O probablemente, mayormente tomamos en cuenta, ¿no? Grupos, ¿no? Trabajar con grupos focales, ¿no? Mínimos, conformados de 2 en 2 o 4 en 4, eso ya depende mucho del investigador, cómo vaya trabajando. Pero en la cuantitativa, los métodos usuales son los siguientes, ¿no? El método analítico para hacer análisis, el sintético, para concretar justamente resultados, y el método hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque se va a realizar, ¿no? Una investigación para comprobar, ¿no? Para comprobar la hipótesis de investigación con relación a la hipótesis nula y alterna. Obviamente identificando que una de ellas será verdadera, ¿no? En el transcurso de la recopilación, la implementación de los test, por ejemplo, ¿no? O la encuesta misma de escalas. La población, por ejemplo, aquí que se toma en cuenta son, miren, 700 estudiantes, 12 docentes, 4 directores, ¿no? Entonces, tenemos un total de 718, ¿no? ¿Cuál será la muestra? Utilizamos un paquete estadístico, ¿no? Para calcular un muestreo. ¿Qué tipo de muestreo va a ser? Probabilístico. ¿De qué tipo? Como hay estratos, tenemos aquí 4 estratos, entonces va a ser un tipo de muestreo probabilístico por estratificación, ¿no? Por la fijación proporcional. Es decir, de 718, que es la suma total, con probabilidades de éxito y fracaso, ¿no? De 50% ambas, nivel de confianza al 95 y el 5% de error de estimación en ese caso, ¿no? Se trabajan dentro de los parámetros, ¿no? En la gran mayoría de los trabajos de investigación con esos parámetros. Su muestra es, su tamaño es 250, ¿no? Bueno, ahora de los 700 estudiantes, 12 docentes, 4 administradores, 2 directores, como esa aplicación proporcional, aquí tengo una tablita, anotamos justamente el tamaño de población, 700 obviamente estudiantes, ¿no? Ahí tenemos 12 justamente docentes, 4 administrativos, 2 directores. Cálculos, hacemos una sumatoria, tenemos 718, como pueden observar, y calculamos justamente en relación a estas sus porcentajes, ¿no? Por ejemplo, este equivale, como estas son las frecuencias absolutas, simples, ¿no? Voy a determinar una frecuencia porcentual simple. Entonces, ¿cómo se hace? 700 voy a dividir entre 718 multiplicado por 100% es 97.5%. 12 sobre 718 es 1,7%, ¿no? 4 sobre 718, 0,6 y 2 sobre 718, 0,3%. Suma total, 100%. ¿Cómo calculamos los estratos ahora para estudiantes, docentes, administrativos y directores? Entonces, lo que hacemos aquí es, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Obviamente aquí se utiliza un Excel y hay que hacer el redondeo correspondiente. Lo que hacemos es justamente este porcentaje multiplicar por el tamaño de la muestra y dividir entre 100% para eliminar el porcentaje correspondiente, ¿no? Es decir, 97.5 por 250 vas a obtener un resultado, divides entre 100 y ahí está, ¿no? 244. Es decir, de 700 estudiantes, 200 con 244 vas a trabajar, ¿no? Probablemente en alguna encuesta que realices, ¿no? En este medida en cuantitativa, ¿no? De los 12 docentes, 4, ¿no? Eliges, ¿no? De manera aleatoria, ¿no? De 4 se tiene uno y de 2 se tiene uno, ¿no? Suma total 250, que es justamente ese tamaño. Entonces, este es, ¿no? Un método de muestreo estratificado por aplicación, en este caso, proporcional. ¿Qué técnica se utiliza en la cuantitativa? Mayormente la encuesta, la observación y la aplicación de un test, ¿no? O test de emisión, prueba objetiva.
¿Por qué? Porque quiero ver justamente qué cosa, el grado de relaciones, ¿no? Su objetivo aquí es medir el grado de relación, ¿no? Determina el grado de incidencia, ¿no? De incidencia de la variable, ¿no? Administración en la gestión negativa. En esta otra es distinto, ¿no? Aquí, por ejemplo, la población es pequeñita, porque puede ser observación participante y entrevistas en profundidad. La muestra es pequeña, ¿no? Entonces se toman a todos los integrantes de la población, ¿no? El método de muestreo será no probabilístico, ¿no? No probabilístico, ¿no? Es decir, no con números, no probatorios. En esta, por ejemplo, en el cuantitativo sí va a ser, ¿no? Probabilístico, ¿no? Como lo hemos mencionado e indicado, ¿no? Eh, Probabilístico, ¿no? Muestreo aleatorio o probabilístico. ¿De qué tipo? Dice, ¿no? ¿Qué es el tipo de estratificación? Porque tengo estratos, ¿no? Aquí también los tengo, pero la cantidad no es grande, ¿no? Es decir, no estoy tomando en cuenta para esta investigación ver justamente la percepción, ¿no? Imagínense 700 estudiantes ver su percepción, entrevistas va a ser muy grandes, ¿no? Su base de las entrevistas. Eso tiene más tiempo, diría, ¿no? Porque solamente aquí con los 14, 15, 16, 18 sujetos, hacer una entrevista, vas a tener una buena cantidad de datos. Entonces, por eso la población aquí es pequeña, entonces se tomará a todos a los 18 en realidad, ¿no? No probabilístico, pero ¿de qué tipo va a ser, no? Del tipo de muestreo por conveniencia, ¿no? Por conveniencia. ¿Eso qué significa? Que el investigador tiene justamente acceso a la facilidad o la viabilidad para poder recopilar, recolectar datos. Y en este, probablemente de los 700 a 244 estudiantes voy a hacer una encuesta, ¿no? O tal vez la implementación de un test, con la parte del personal, tanto docente también, ¿no? Una encuesta, ¿no? A administrativos y directores. También voy a utilizar la observación, ¿no? La observación que es bien importante. En esta otra, las técnicas usuales, por ejemplo, para esta investigación cualitativa será la entrevista en profundidad, la observación participante y el análisis documental. Finalmente, historia oral, ¿no? Es decir, historias de vida, experiencias que se tienen justamente con relación de la administración y gestión educativa, ¿no? De esa institución. Miren, a partir de 5 pasos, que era tema, formulación, objetivo general, hipótesis, población y muestra, pasamos a este que es de 12 niveles. Ya más o menos se tiene un bosquejo en realidad, ¿no? Estamos mencionando que este es el perfil, esto no es el perfil, ¿no? Este es un bosquejo de cómo va evolucionando la investigación, ¿no? Desde una óptica cualitativa. Este desde una óptica cuantitativa. Como podemos ver, son casi similares, pero tiene diferencias significativas, ¿no? No son las mismas. Porque aquí queremos ver incidencias, relaciones, ¿no? ¿Qué correlación se podría obtener? Entonces, esos son los ejemplos que puedo mostrarles y como parte fundamental, criterios para el perfil de test. ¿Qué criterios se toman en cuenta, no? Por ejemplo, en investigación cualitativa, toman criterios, por ejemplo, en indicadores, ¿no? A partir del título, que debe reflejar con exactitud, debe ser clara, ¿no? Breve, acorde al objetivo general de estudio, ¿no? Se relaciona con el perfil, que precisa delimitación también, ¿no? Espacial y temporal, ¿no? Entonces aquí es bien importante estos dos elementos, ¿no? El título, la introducción de la forma, ¿no? Describe brevemente, con importancia, señalar posibles beneficios, estimular el interés, ¿no? El estado de arte. Bueno, cuando hablamos de estado de arte, es justamente utilizar una ficha similar a esta que les voy a mostrar. Tenemos aquí un estado de arte como ejemplo para que puedan recopilar sus datos, ¿no? Es decir, el estado de arte hace referencia a la construcción del análisis del documento, ¿no? Recopilación de fuentes bibliográficas, ¿no? Investigación documental, ¿no? Misma que posibilita recuperar y trascender el conocimiento, comprensión crítica del conocimiento, ¿no? Y adoptar el desarrollo de una perspectiva técnica. Esta es justamente algunas consultas, algunas preguntas importantes o relevantes, o bien utilizar la ficha para lograr el estado de arte, ¿no? Nombre del documento, la inscripción, autor, antecedentes del tema, insertamos su formulación, cuál es el objetivo general, cuál es su hipótesis, si es cuantitativa, si es cualitativa de la forma, ¿no? Aquí idea defender, ¿no? Su objetivo, la formulación,
análisis de trabajo, ¿no? Tomamos en cuenta justamente aportes de esa investigación, resultados de esa investigación, análisis de investigación, observaciones que se toman en cuenta. Así que resultados probablemente no se hayan tomado en cuenta dentro de esa investigación. Esta es una ficha para anexar justamente, ¿no? El estado de arte dentro de la investigación tiene que redactarlo, ¿no? El estado de arte utiliza justamente buscadores académicos que lo hemos mencionado, ¿no? WordCAD, Scopus, EBSCO, ¿no? Mayormente esto. O bien los metabuscadores, ¿no? Los metabuscadores, ¿no? Repositorios internacionales, ¿no? Como por ejemplo ResearchGate, Redalic, El Cielo, Latindex, entre otros. Entonces aquí hay un estado de arte, tiene parámetros para su calificación correspondiente, presentación debidamente ordenada, fuentes confiables debidamente citadas bajo normativa APA, es bien importante. Identificar el concepto clave, relación a la revisión del problema de investigación, elaborar el balance y valoración de toda la bibliografía, método de análisis en este caso. Planteamiento del problema debe exponer justamente la problemática, ¿no? Contextualizar la problemática de investigación, describir causas, cuál es el problema de investigación, ¿no? Relación problemática de investigación con el estado de arte. Bien importante. La formulación, las preguntas de investigación son congruentes con las características del diseño mismo. En realidad, en algunos trabajos de investigación formulan una pregunta central y preguntas secundarias de investigación, ¿no? Entonces, obviamente la formulación del problema está estrechamente relacionada con el objetivo general, ¿no? Y los objetivos específicos pueden estar estrechamente relacionados con las preguntas secundarias, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿cuál es el grado de incidencia? La pregunta, ¿no? Su objetivo será determinar el grado de incidencia en la cuantitativa. En la cualitativa será justamente, la pregunta era, ¿cuál es la percepción de esa variable, ¿no? ¿Cuál es la percepción? Entonces, el objetivo será interpretar la percepción sobre la administración y gestión educativa. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? También de la misma forma la justificación, ¿no? El por qué y para qué se debe de ser de manera clara y coherente, ¿no? De la misma forma, enuncia el objetivo, ¿no? Objetivos generales y específicos, utiliza verbos, adjetivos, sustantivos correctamente, se describen, objetivos específicos indican lo que se pretende realizar más adelante en cada una de las etapas, si los objetivos están en relación al alcance de la investigación, etcétera. Son algunos indicadores para poder justamente realizar una buena calificación en ese caso, ¿no? De su perfil de tesis que durante los módulos de taller de tesis 1, taller de tesis 2, los van a ir viendo. Bien, entonces ahí, hasta ahí se tiene justamente, ¿no? Esta es desde una perspectiva netamente, ¿no? Es el cuadro de evaluación, de criterios de evaluación de la investigación cualitativa, que mayormente los docentes, especialistas o tutores realizan en base a esto, ¿no? Parámetros, ¿no? Que no presenta, insuficiente, 35, regular, 65, bueno, 80, excelente, 100 puntos, ¿no? Entonces ahí se tienen todos los elementos, ¿no? Formulación, justificación, objetivos, marcos de referencia, marco metodológico, diseño, tipo de estudio, muestra, categorías de análisis, matriz de categorización, ¿no? Rol del investigador, técnicas de los instrumentos, matriz de consistencia, cronograma, bibliografía, formato del documento, ortografía y gramática y anexos. Así también se tiene justamente para la parte cuantitativa, ¿no? Aquí tenemos una matriz de consistencia cualitativa. Pregunta de investigación, objetivo general, categorías, técnicas, instrumentos. Y esto se puede subdividir más aún, ¿no? Subcategorías e identificadores. Por otro lado, se tiene también una esquematización misma, ¿no? De criterios de evaluación para una investigación cuantitativa, ¿no? Tienen los mismos parámetros, pero donde sí van cambiando justamente es en la parte de la formulación, objetivos, pues sobre todo, ¿no? Y la hipótesis, ¿no? Porque es cuantitativa, entonces la hipótesis, ¿no? Esto, ¿no? Constituye una respuesta directa al problema de investigación. Está redactada en términos de proposiciones, indica la relación entre variables, ¿no? Está relacionada con la pregunta de investigación, presenta hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿no? Las que se deben notar, ¿no? En este esquema. El, es el cualitativo, este es el cuantitativo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la hipótesis, ¿no? La hipótesis donde se formula, ¿no? Pues nula, hipótesis alterna y las variables identificadas, ¿no? Y a partir de esas variables tienes que hacer la matriz de
operacionalización de variables, ¿no? Ahí están las variables, han sido seleccionadas correctamente, se justifican variables, presenta variable independiente y otras, si se aplican. Operacionalización de variables, donde denotamos aquí, ¿no? La operacionalización de variables, es un esquemita, ¿no? Aquí lo que falta es insertar la matriz de operacionalización de variables. Primero hay que hacer una definición conceptual, entender bien estas variables, una definición operacional, luego identificar las dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos, ¿no? Son los que contemplan elementos fundamentales de la matriz de operacionalización. En esta cualitativa, matriz de categorización, ¿no? Porque no se tiene hipótesis formular, ¿no? Si no se van trabajando en base a categorías, como se ha mostrado aquí, ¿no? Categorías, subcategorías, identificadores. En esta otra es justamente la parte cuantitativa, ¿no? Esos son los criterios que mayormente se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí matriz de consistencia cuantitativa, pregunta, objetivo general, hipótesis, ¿no? Y tenemos variables, ¿no? Contempla justamente lo que es la parte de dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos. Bueno, esos son los esquemas que puedo denotar, puedo mostrarlos. Ya un poco más o menos ya van a tener algunas ideas, algunas luces en cómo formular. Estos dos documentos les voy a enviar al grupo de WhatsApp enseguida para que puedan verlo y ir analizando, ¿no? Obviamente no todos van a ser el mismo modelo. Va a depender mucho de su tema de investigación que vayan formulando, ¿no? Es la parte importante, ¿no? Porque aquí se tiene justamente y se tiene definido dentro de lo que es la parte del uso mismo de la recolección misma de datos informativos, la parte bien importante, ¿no? El estado de arte. Y tengo un ejemplo de un esquema bibliográfico comentado que a partir de ese esquema del estado de arte, ¿no? Por ejemplo, voy viendo una temática, por ejemplo, redes sociales y procesos formativos, dice, ¿no? Entonces aquí tengo los autores, voy cargando en referencias, justamente todos los autores, que son artículos indexados, ¿no? De esos repositorios, entonces voy dando lectura, veo justamente partes o citas textuales de páginas importantes, ¿no? Que se menciona, por ejemplo, en la página 37 menciona que, etcétera, 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 ¿no? En la página 33 indica que, etcétera. Es decir, como investigador extraes, ¿no? Partes importantes que si te pueden servir más adelante, ¿no? Para la construcción, en este caso, de marco teórico, ¿no? Entonces, sí, sucesivamente vamos extrayendo citas, ¿no? En la página 260, 262, pasamos a otro autor de la misma forma, ¿no? En la página 38, que una red es un conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Página 154, lo mismo. Voy extrayendo, luego veo otro documento, de la misma forma voy dando lectura, voy extrayendo partes importantes, ¿no? Con sus páginas, ¿no? Ahora, ¿por qué los anotamos así con páginas? Para que si en un determinado momento voy a utilizar citas textuales originales definidas por el autor, entonces voy a utilizar comillas, ¿no? Si son menores a 40, pero si son mayores a 40 palabras, no se utiliza ya comillas, ¿no? Tiene una sangría y no lleva ya comillas, ¿no? Y así sucesivamente voy extrayendo de todos los documentos, ¿no? Y al final justamente voy tomando en cuenta, y este es un ejemplo de un esquema bibliográfico comentado que le puede servir mucho para la base de su sustento teórico más adelante. Y al final lo único que se hace es generar la bibliografía, ¿no? Genera la bibliografía y esto obviamente me va en formato, ¿no? Bibliografía y el formato, ¿no? En estilo APA es lo que me se trabaja, ¿no? Bien, ese es el ejemplo, ¿no? De la extracción de información. Debo de dar más énfasis a las variables. Ya tengo la idea, tengo la variable, busco repositorios, voy fundamentando, voy informándome. Recién paso justamente ya a hacer una formación de una temática, ¿no? Es decir, lo que mencionamos, ¿no? Ya tengo ya bien ideado, tengo ya pensado más o menos qué tema, qué variable voy a tomar en cuenta, o qué categoría, y formulo, ¿no? Tema, pregunta, objetivo, hipótesis, si es que tiene, y población y muestra. Una vez que ya tengas esos 5 elementos básicos ya formulados, ya recién empiezas, ¿no? A pulirlo un poco más. El título, cuál es el problema en sí, síntesis del problema, formulación del problema, los objetivos ya no general, sino también complejidad los objetivos específicos,
si tiene hipótesis o no tiene hipótesis, un esquema teórico tentativo, cuál va a ser ese paradigma, cuál es el enfoque, qué tipo de investigación será, qué métodos vas a utilizar, con qué población se va a trabajar, cuál es la muestra y las técnicas que vas a utilizar dentro de esa investigación. Bueno, esperamos de que se haya guardado muy bien el video correspondiente. Como iba mencionando, antes de terminar, no se olviden, por favor, es bien importante indicar lo siguiente. En la misma plataforma, como fui mencionando, la parte muy importante esta, en el que se tienen los ejemplos que les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿no? Estos son los ejemplos, ¿no? Esta es de la investigación, como he mencionado, desde una óptica cuantitativa y la otra desde una óptica cualitativa. Entonces hay 5 pasos mencionados, ¿no? De los 5 pasos pasamos a estos 12 pasos, ¿no? De manera ya más específica, concreta. Y después de eso recién pasamos a la elaboración del perfil de tesis, ¿no? Es la parte muy importante. Los 5 elementos, ¿no? Que es tema, pregunta, es decir, formulación, objetivo general, hipótesis, si tiene o no la tiene, población y muestra. Luego pasamos a estos pasos, ¿no? Por ejemplo, cuál es el problema en sí, ¿no? Objetivos, ya no solamente de general, sino también ya los objetivos específicos, la hipótesis, si tiene o no tiene, un esquema teórico, paradigma con que se trabaja, qué tipo de enfoque, tipo de investigación, métodos, población, muestra, técnicas de investigación. En la cuantitativa también de la misma forma, tienen los 12 pasos, ¿no? Como los que se han indicado. Bueno, espero que les sirva el video correspondiente y hasta una siguiente, nos vemos en la subsiguiente sesión para ir trabajando de manera más concreta y específica. Bueno, muy buenas noches a todos.